leeremos el capítulo 5. Libro de Génesis, capítulo 5. Dice la escritura, amados hermanos, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Padre, estamos delante de ti con un corazón necesitado de luz, de dirección y ansioso de una fe que nos ponga en la perspectiva correcta de seguirte, de servirte y no vivir desperdiciando el tiempo, sino concentrados en las cosas esenciales de tu reino. Pero ¿quién es capaz de poder entender estas cosas sino aquel a quien tú visitas con tu palabra? Es por ello, Padre, que en el nombre de Jesús, con ansiedad te pedimos que puedas hablar a nuestro corazón y puedas iluminar nuestros caminos con una palabra de Dios. Padre, que tu Santo Espíritu en tu misericordia cumpla ese ministerio al que fue enviado. Guiarnos en tu verdad. Venos aquí delante de ti. Háblanos, Dios. Amén. Siéntense, hermanitos. Esta mañana lo que Dios ha venido a traer a nuestra vida es una claridad respecto a definir la prioridad, la jerarquía primaria que debe tener en nuestra vida, su persona y su propósito. La manera de cómo nuestra vida debe volcarse hacia Él. La manera de cómo debemos orientarnos a sus propósitos sobre la tierra. Dios es un Dios de propósitos para el ser humano. Dios no es un Dios que está sentado en una silla y es espectador de lo que pasa en la tierra. Dios no es alguien que se ha puesto a mirar al género humano y qué ocurre en la vida humana así como por casualidad. No, ese no es Dios. A lo menos no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que allá en el siglo XIX se lo imaginaban una corriente que se llamaba el deísmo. Aquellos decían: Dios hizo al mundo, le dio cuerda y lo deja caminar solo. Dios no es ese Dios que se sienta a observar desde un balcón o desde una silla. Dios tiene propósitos para su creación. Dios tiene metas para la vida humana. Dios tiene intereses en la historia humana. Dios está comprometido con el género humano.
Y ese Dios que tiene propósitos debe ser nuestra prioridad. Dios y su propósito debe ser nuestra preocupación. Solo la gente que se une a ese Dios en sus propósitos, y es que ya el pasaje lo dice y se sobreentiende, cuando dice el pasaje en el versículo 22, ¿qué se dice de Enoc, hermanitos? ¿Qué se dice de Enoc? Dios, Enoc, dice la NBI, anduvo fielmente con Dios, como dice la Reina Valera, y caminó Enoc con Dios. De entrada, lo primero que se nos insinúa y se nos declara es que Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que camina. No hubiese sido posible que no caminara con Dios si Dios no caminara, hermanos. Y lo primero que quisiera, digamos, que comprendiéramos es: no podemos hablar de un hombre que camina con Dios si no entendemos primero al Dios que camina. No habría manera de cómo entender que voy a caminar con Dios si no entiendo que Dios camina y puedo discernir cuáles son sus caminos. Dios camina y Dios tiene caminos. Y esos caminos son sus propósitos. Dios no le dio cuerda al mundo y se desinteresó del mundo. Dios no puso en marcha la historia y se apartó. Dios hizo la creación y la historia. Pero Dios está inmerso dentro de esa historia caminando. Dios está abriendo caminos dentro de esa historia. Ahí donde la muerte emerge, Dios está caminando para traer vida. Ahí donde los falsos ídolos quieren enseñorearse del corazón humano, ahí Dios quiere revelarse como el Dios verdadero que trae esperanza, vida y liberación. Ahí donde la mentira del corazón humano parece gobernar, Dios quiere traer la verdad. Ahí donde la crueldad y la injusticia prevalecen, Dios camina para traer vida. Dios tiene un propósito. Dios tiene sus caminos. Y Dios jamás ha dejado de caminar, hermanos. Dios nunca ha dejado de actuar. Ya lo decía Jesús en el Evangelio, en el capítulo 5 de Juan. Mi Padre hasta ahora, ¿se acuerda que dice? Mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo también trabajo. Dios no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de obrar. Dios no ha dejado de caminar. Lo que ha ocurrido en la vida de los hombres es que los hombres dejan de caminar con Dios. La realidad básica humana suya y mía es una: yo camino con Dios o yo dejo de caminar con Dios. Yo camino con Dios, lo cual significa acompañar a Dios en sus caminos. Caminar con Dios significa que yo puedo tener muchas alternativas, pero lo que yo le digo a Dios: tu camino es mi camino. Tus intereses son mis intereses. Tu propósito es mi propósito. Caminar con Dios es desprenderse, diríamos, de nuestras propias opciones y embarcarnos en los intereses de Dios en el mundo. Diríamos que la esencia de la vida cristiana es ubicar nuestra existencia ahí donde Dios camina. Cuando hemos logrado descubrir dónde camina Dios, que es de por sí ya una experiencia espiritual tremenda, discernir dónde Dios camina. Solo eso es ya, amado hermano, una virtud de la fe. Aprender a discernir dónde Dios está caminando.
Solo eso es ya una bendición divina. Porque no en todo camino religioso camina Dios. Porque no en toda religiosidad es que Dios camina. No en cualquier camino es que Dios anda, amados hermanos. Dios tiene sus propios caminos. Ya lo dice el profeta Isaías en capítulo 55. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque así como está de distante el cielo y la tierra, así están de separados mis caminos de vuestros caminos. No todos los caminos humanos son de Dios. Hay caminos propios del ser divino. Y es ahí donde nuestra primera, diríamos, angustia espiritual debe ser entender el camino de Dios. Saber dónde Dios está caminando, por dónde Dios está moviendo. Y posteriormente, al haber discernido por dónde es que Dios camina, poder asumir su camino como nuestro camino. Poder asumir su andar como mi andar. Dejarme absorber por ese Dios y sus caminos. Dejarme llevar como un torbellino para que ese Dios me envuelva y me lleve por sus caminos. Y claro, diríamos que el fracaso de la espiritualidad humana es que ni siquiera se da cuenta por dónde Dios camina. Por ahí empecemos. Ni siquiera tenemos el discernimiento capaz de poder comprender por dónde Dios camina. Y segundo, tenemos la necedad quizá o la rebeldía de resistirnos a rendir nuestros caminos al camino de Dios. Diríamos que por aquí pasa la problemática del ser humano hoy día. No solo no es capaz de discernir los caminos de Dios, sino que tampoco es capaz de rendirse a los caminos de Dios, porque se sigue imponiendo su parecer, su deseo, su querer, su tener, su ser, su hacer, su pensar. Se sigue imponiendo a la voluntad de Dios. Y es ahí donde el ser humano se desorienta y se pierde. El capítulo 5 nos plantea una historia marcada de la muerte, una historia marcada, diríamos, por un ciclo que comienza diciendo: y fulano de tal engendró a fulano de tal, y este vivió tantos años y murió. Y usted comienza a leer el capítulo 5, ese es como el ciclo que se lleva. Dice capítulo 5, versículo 4: después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán murió a los 930 años. Y ahora viene Set, es decir, viene otra vez otro ciclo, que es lo mismo. Set, se va a decir, va a engendrar o va a ser padre de Enos, va a vivir tantos años, y al final, dice el 8, Set murió a los 912 años. Y ahí va el ciclo. Después se dice: Enos va a ser padre de Cainán, y en el 11 muere Enos. En el 12 aparece Cainán, vive tanto tiempo y va a ser padre de Malaleel, va a morir también. Malaleel tendrá unos años y va a tener su hijo, que será Jared, y va a morir también. Fíjese el ciclo de ser engendrado, engendrar y morir. Ser engendrado, engendrar y morir. Y en ese ciclo de nacer y morir irrumpe un personaje que va a romper ese ciclo. Después de Jared dice que fue padre de Enoch. Pero aquí cambia la historia. Aquí se irrumpe ese ciclo. Aquí hay una interferencia en esa, diríamos, normalidad. Es como que si el autor deseara destacar, o el autor quisiera decirnos: ese ciclo de nacer y morir se rompe cuando hay hombres que comienzan a caminar con Dios. Ese ciclo, diríamos, de la muerte se rompe cuando hay hombres y mujeres que deciden caminar a la par de Dios.
Es como que el autor quisiera colocar dentro del texto una verdad tan sencilla, repetida a lo largo de toda la Biblia. Solo los que caminan con Dios son los que hacen posible el cambio de una historia de muerte. Solo los que caminan con Dios pueden darle un giro a la historia. Amados hermanos, por muy llena de muerte que sea esta historia, hay esperanza para los que caminan con Dios. Hay esperanza para la creación en tanto hayan hombres que caminen con Dios. Personas que aprenden a valorar a Dios sobre todas las cosas. Que no hay placer más grande. Que no hay posesión mayor. Que no hay relación más significativa que esa experiencia de caminar detrás del Señor, de ser el servidor de Dios, de caminar donde Dios camina, ir donde Dios va, salir donde Dios sale, apuntar hacia donde Dios apunta, vivir donde Dios vive. La experiencia de hombres y mujeres que aprenden a caminar con Dios es la única posibilidad de esperanza que hay para esta creación, hermanos. No está la esperanza en la iglesia como institución. No está la esperanza, amados hermanos, en la religión. No está la esperanza en ninguno de estos tres que han comenzado con locura a batallar por la presidencia del país. La esperanza de una nueva generación pasa por hombres y mujeres que deciden caminar con Dios por encima de cualquier otra cosa valiosa a su vida, hermanos. Allí está la única posibilidad que estas cosas tomen otro rumbo. Ahí está la única posibilidad que la vida irrumpa en la muerte. Ese ciclo de muerte solo se irrumpe en la vida de hombres y mujeres que deciden caminar con Dios. No hablamos, amados hermanos, no hablamos de la religiosidad. Religioso y cristiano hoy es cualquiera. Religioso y cristiano hoy cualquiera se autodenomina. Estamos hablando de personas que logran entablar con Dios una cercanía, una intimidad, un compañerismo, una relación. Estamos hablando de personas que más allá de sus intereses aprenden a colocar a Dios como la razón fundamental de su vida. Estamos hablando de hermanos, es más, mire, la generación suya, mía, tiene posibilidad solamente en la medida de hombres que caminan con Dios. La nueva generación tiene posibilidad de otro camino solo en la medida que se levante una generación de hombres y mujeres que caminen con Dios. No digo que vayan a la iglesia. Ir a la iglesia un par de horas, cualquiera lo hace. Ir a la iglesia un par de horas puede ser parte hasta de una especie de cultura religiosa. Puede ser parte de alguna costumbre. O puede ser parte casi de una obligación familiar. Estoy hablando más allá de ir a la iglesia, hermanos. Estoy hablando de un hombre o de una mujer cuya vida está determinada por los intereses de Dios. Un hombre que ha quebrantado sus intereses para abrir paso al interés de Dios. Una mujer que ha quebrantado sus anhelos para abrir paso a los anhelos de Dios. Personas que no pretenden realizarse en sus proyectos particulares. Personas que más allá de sus intereses personales solo se realizan en la medida que viven para ese Dios y sirven a su reino. Solo allí camina verdaderamente la posibilidad que el ciclo de muerte se interrumpa y se abra paso a un camino de vida. Amados hermanos, esta generación de tanto muchacho metido en la droga, de tanto joven metido en las maras, esta generación, hermanos, que se ha entregado a la violencia,
¿Dónde tiene su raíz? Simplemente en una iglesia que ha comenzado a vivir para ella misma. Una iglesia que se ha dedicado a preservar sus doctrinitas. Iglesias que entienden la fe como sinónimo de doctrina. Piensan que la fe es un apartado dogmático. Piensan que la fe es un cuerpo de creencias. La fe, amados hermanos, es la disposición del ser humano de caminar a Dios, caminar con Dios para agradarle. Vea Hebreos, por favor, donde se nos va a recordar una vez más el caso de Enoc. Dice Hebreos 11, hermanitos. Versículo 5 de Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es que en realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En la perspectiva de Hebreos, visto en la vida de Enoc, la fe es la disposición del corazón humano de buscar agradar a Dios. La fe no es decir, sí, yo creo que Dios existe. La fe no es plegarse a un conjunto de dogmas. La fe es adoptar ante la vida una actitud. La fe es decidirnos en nuestra existencia. Si yo tengo una vida que se dispone a agradar a Dios, o si al contrario tengo una vida que quiere vivir para sí misma, quiere complacerse a sí misma, quiere realizarse a sí misma desvinculado de los intereses de Dios. Para la perspectiva de Hebreos, en la experiencia de Enoc, cuando dice que Enoc agradó a Dios, Dios se lo llevó porque recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y comenta en el versículo 6 es que agradar a Dios es creer en Él. Tener fe es quererlo agradar. En esa perspectiva, la fe es la disposición nuestra de comenzar a vivir nuestra existencia para complacerlo a Él. La fe, amados hermanos, es renuncia. Por eso Jesús dice: el que no es capaz de renunciar no puede ser mi discípulo. Hay cosas en la vida con las que no podemos caminar con Dios. Hay cosas en la vida que no las podemos cargar, que no las podemos llevar, que no pueden ir con nosotros. Y cuando decidimos tener fe, es decir, cuando decidimos complacerle a Él, asumir una existencia que quiera complacer a Dios, y eso es tener fe según la Biblia, entonces comenzamos a optar, o comenzamos a dejar, comenzamos a abandonar. Y esta mañana, amados hermanos, yo quisiera que dentro de lo que le pidamos a Dios, podamos pedirle al Espíritu Santo nos ayude a tener esta fe de la que habla la Biblia. La fe como esa condición de existencia humana en la cual tomamos una opción de vida y le decimos a Dios: agradarte es lo que más quiero sobre la tierra. Agradarte es lo que más me importa. Agradarte es lo que quiero. Sobre esa gente que decide agradar a Dios por encima de todas las cosas, sobre esa gente Dios construye un mundo nuevo. Sobre esa gente que decide caminar con Dios es que Dios se hace presente. En esas personas en quienes Dios ve esa fe entendida, esa fe como la disposición de quererle agradar, en esa gente Dios va a manifestar su gloria, amados hermanos. En esa gente Dios va a mostrar sus maravillas. Dios va a traslucir su verdad. Ese fue Enoc, hombre que caminó con Dios, que agradó a Dios. Agradar a Dios en esta perspectiva es ser hombre de fe, ser mujer de fe. Por eso dice el primer libro de Reyes, acompáñenme. Primer libro de Reyes,
Cuando Dios estaba hablando a través del profeta Ahías, estaba hablando con Jeroboam, él va a decir una frase que tiene interés para esta mañana en el pasaje que estamos viendo. Dice el primer libro de Reyes 14, versículo 7. Regresa a donde está Jeroboam. ¿Está conmigo, hermanos? Primer libro de Reyes 14. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, y oiga esto, tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. El reclamo de Dios a Jeroboam es: tu corazón no decidió caminar conmigo. Tu corazón no decidió ir en pos de mí. ¿Y qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es buscar cosas que agraden a Dios. El caminar con Dios tiene que ver con tener esa actitud de agradar a Dios, como lo plantea Hebreos 11. Como no caminó con Dios porque recibió testimonio de haber agradado a Dios. Porque la fe, dice Hebreos, es justamente ese querer agradar a Dios. Y cuando el profeta le reclama a Jeroboam lo que Dios va a hacer, lo que Dios le dice es: tu corazón no fue como el de David. David caminó conmigo y buscaba siempre agradarme a mí. David caminó conmigo y tú no has. No obstante yo te he llenado de mi bendición, no obstante yo te he llenado de mi gracia, no obstante te he colmado, no obstante tú no has hecho lo que a mí me agrada. Es como que Dios le presentara y le dijera: yo te coroné de favores y misericordias, esperando despertar en ti esa fe que es agradarme a mí. Pero en lugar de despertar una fe que signifique agradarme, lo que tú has hecho es voltearme la espalda. No caminaste conmigo, sino que me diste la espalda. Por eso dice Hebreos, hay un pasaje en Hebreos, hermanitos, muy significativo al respecto. Acompáñenme. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Está oyendo esto, hermanito? Nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿qué debemos ser, hermanos? ¿Qué debemos ser? Recibiendo un reino inconmovible. ¿Qué quiere Dios que seamos? Agradecidos, díganlo. Dios quiere que seamos agradecidos. Pero ¿qué debe provocar en nosotros tal gratitud? Inspirados por esta gratitud. Y me gusta más la traducción de la Reina Valera ahí cuando dice: sirvamos a Dios. ¿Cómo, hermanitas? Sirvamos a Dios como a Él le agrada. Sirvamos a Dios como a Él le agrada. Sirvamos a Dios como a Él le agrada. Lo que quiero decir, amados hermanos, es inspirado en todo lo que Dios ha sido con nosotros, de cómo nos ha adornado de cosas que quizás otros quisieran tener, que otros quisieran ver, que otros quisieran oír, como dice Jesús en el Evangelio. Ustedes están viendo lo que profetas y reyes quisieron ver. Están oyendo lo que profetas y reyes quisieron oír. Aprendan a valorar el regalo que Dios les hace, amados hermanos, de participar de su reino inconmovible. Ser partícipes de ese reino
entrar dentro de ese accionar divino que Dios en su gracia nos haya llamado a ser parte de su accionar en la historia, no mereciéndolo, no valiéndolo. Que Dios nos haya despertado a participar de su glorioso reino solo debe provocar en nosotros gratitud. Y esa gratitud solo se transfiere, se refleja en una vida que camina, que sirve como a Dios le agrada. Una vida que hace de Dios la razón de su vivir, hermanos. Un cristiano solo debería ser feliz si el reino camina. Su felicidad no debería estar en que ya tengo un BlackBerry. No debería estar en que ya tengo un S4, S5. No debería estar en que ya tengo un iPad, que ya tengo una tablet. ¿Desde cuándo acá ahí está la plenitud de los que caminan con Dios? Los que caminan con Dios se regocijan cuando los intereses de Dios se van abriendo paso en la historia humana. Cuando la palabra es predicada, cuando la vida es renovada, cuando el Espíritu genera vida, paz y transformación, solo allí puede estar la plena alegría de alguien que camina con Dios, amados hermanos. Solo allí, solo allí, solo allí. Si el reino de Dios no caminase, si sus señales no se hicieran entre nosotros, ¿de qué serviría tener lo que tenemos? ¿De qué valoraríamos lo que hemos recibido? ¿De qué serviríamos lo que hemos alcanzado? Si estarían desvinculados de los intereses de Dios. Lo que Dios más anhela es una iglesia que camine con Él. Lo que Dios más anhela son hombres y mujeres que aprendan a caminar con Él. Que donde Él está obrando, ahí estén obrando ellos. Que donde Él esté trabajando, ahí estén trabajando ellos. Que donde Dios esté obrando, ahí estemos obrando nosotros. Es que la alegría de una iglesia no está ni en su personería jurídica, ni en su cuenta de banco, ni en su templo. La alegría de una iglesia solo está ser considerada digna de Dios, de trabajar allí donde Dios está trabajando. Miserable de aquellos que viendo la obra de Dios y oyendo el llamado de Dios, deciden vivir sus propios intereses. Por eso dice Jesús en Mateo, miren por favor. Por eso dice Jesús, Mateo capítulo 11. Dice Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. ¿Por qué, hermanitos? No tuvieron la capacidad de responder en fe. Y responder en fe es responder volviéndose a Dios. Responder en fe es poner la vida en una dirección nueva. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho
en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Qué está queriendo Jesús decirnos? ¿Qué es lo que está planteándonos? Que estas ciudades en las que Él caminó abriendo senderos al reino de Dios, que estos lugares que fueron esa plataforma del operar divino, que estas ciudades que fueron testigos notorias y visibles del obrar de Dios, no tuvieron la suficiente sensibilidad para responder en fe, no tuvieron la suficiente sensibilidad para acoger esas acciones divinas y caminar en pos de ellas. No se volvieron hacia Dios, decidieron empedernidamente seguir sus propios designios, decidieron encajonarse en sus propios intereses, decidieron vivir para sus propios deseos. Y dice Dios, si a Sodoma se le hubiera dado una tan sola oportunidad como las que tú has tenido, Sodoma no se hubiera destruido. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que hemos recibido un reino inconmovible, que ustedes han recibido bendiciones, hermanos. ¿Cuántos tienen bendiciones que otros anhelan? ¿Y por qué no ha sido capaz esa bendición divina de despertar en ustedes o en mí una vuelta plena al Dios del cielo? ¿Por qué tenemos que andar titubeantes todavía? ¿Por qué viendo y oyendo y recibiendo de la gloria de Dios? ¿Por qué cojeamos todavía? ¿Por qué estamos totarateando? ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué no optar de una manera decidida, rotunda, contundente por el Dios de la vida? ¿Por qué no decidirnos a caminar con Dios? ¿Qué falta en nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué más tiene que hacer Dios para despertar en nosotros ese anhelo de caminar con Él, de disponer nuestra vida para Él, de rendirnos para Él? ¿Por qué tenemos que desperdiciar tiempo, energía y recursos en una cantidad de locuras que pertenecen a la necedad del corazón humano? ¿Por qué insistimos en empecinarnos en nuestra propia destrucción cuando nuestra vida y la única capacidad de cambiar el caminar nuestro y de nuestra generación pasada y que la generación nueva tenga algo diferente es comenzar a caminar de manera decisiva, irreversible, inquebrantable con Dios? No hay otro sendero, no hay otro camino. O seguimos a Dios de verdad, o nos arriesgamos, amados hermanos, a que no obstante, habiendo visto la gloria de Dios, nos pase lo que dice Jesús más adelante en el capítulo 23 de Mateo. Mateo 23. Este pasaje es en realidad impactante, como lo leía un día de estos a la iglesia. Dice Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Jerusalén es descrita como una ciudad asistida por la palabra, un Dios que camina en Jerusalén a través de sus profetas, a través de sus enviados. Jerusalén, un lugar donde Dios se ha abierto paso con la palabra, y a través de esa palabra Dios ha querido envolverles. Y dice: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada.
ante esa resistencia constante, ante ese rechazo permanente de una ciudad a la que Dios visita una y otra y otra y otra y otra vez, con el afán de atraerles, con el afán de acobijarles, con el afán de visitarles con esperanza, con vida y con paz. Y ante una ciudad que mata, que rechaza esa palabra que Dios envía, ¿qué queda entonces? Solo la casa desierta. ¿Qué queda entonces? La desolación, el abandono, la crisis. Pero no es fruto del sistema, no es fruto de casualidades, es fruto de la terquedad con la que continuamente nos resistimos a abrir el corazón para que la palabra penetre en nosotros y que esa palabra despierte fe, es decir, que despierte la firme intención de caminar con Dios todos los días de nuestra vida, y que en nosotros Dios abra camino de esperanza en una sociedad desesperada ya por el pecado. Amados hermanos, ¿oyen todos a pesar del agua? ¿Oyen todos atrás? ¿Sí? Muy bien. La casa desierta, no la casa llena, la casa abandonada, es el resultado del rechazo de no querer caminar con Dios. Vayamos de nuevo a Génesis 5, amados hermanos. Es en este personaje que se va a irrumpir el círculo de la muerte. Es en este personaje que se va a escribir otra historia. Es en este personaje donde va a aparecer algo diferente a todo lo que se venía diciendo. Es que lo nuevo y lo diferente que Dios hace en la historia solo se hace presente en la vida de hombres y mujeres que han decidido caminar con Dios. Y esto es lo que dice la palabra. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Y después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más. Y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Y sabe una cosa más, y con esto voy a cerrar, hermanitos. Fíjense que dos cosas son relevantes en esta historia de Enoc. En dos aspectos es que se interrumpe todo lo que se viene diciendo de los ascendientes de Enoc. Se dicen dos cosas básicamente de los ascendientes. Uno, son engendrados, engendran, viven muchos años y mueren. En el caso de Enoc se interrumpe ese ciclo en dos maneras. Uno, que no murió, Dios se lo llevó. Independientemente del sentido o la explicación que le podamos dar a qué fue lo que realmente ocurrió con Enoc, qué fue lo que ahí ocurrió realmente, o en qué consistió el fenómeno que Dios se lo llevó, no tenemos la precisión informativa para explicar con certeza qué fue lo que ahí ocurrió. Y de hecho yo creo que el hecho que el pasaje no lo explique significa que no es lo trascendental, que lo trascendental es otra cosa. Y en lo segundo que no irrumpe todo lo que se viene diciendo, es que todos viven montones de años, 600 años, 800 años, 900 años. Y saben que de todos el que menos vivió fue Enoc. De todos. Este que caminó con Dios fue el que menos vivió. Apenas vivió 365 años. Cuando todos los demás vivían cantidades de años.
Y claro, la pregunta es: ¿a qué viene esto? ¿Cómo es que un hombre que camina con Dios se ve reducida su estadía sobre la tierra, cuando de los otros se habla de cantidades de años? Es que saben, amados hermanos, para los que caminan con Dios, ni siquiera la vida es lo más importante. Para los que caminan con Dios, estar con Dios es lo más importante. Para los que caminan con Dios, ni siquiera la larga vida, o las posesiones que pueda tener, o los hijos que pueda engendrar, o la cantidad de bienes que pueda alcanzar. Para los que caminan con Dios, su plena realización es estar con Dios. Es Dios para ellos el alfa y el omega. Es para ellos el principio y el fin. Es arriba, abajo, derecha, izquierda. Es todo. No hay más. No importa la cantidad de años que haya vivido. Es más, es como si el pasaje quisiese decirnos: los que caminan con Dios tienen esa bendición de estar prontamente con Dios. Es como decir, el que camina con Dios tiene su realización solo y únicamente en Dios, y no en la cantidad de años, y no en los bienes, y no en la descendencia, sino en aquel para el cual vivieron y murieron. Que esa es la fe de todos los que han caminado con Dios, hermanos. Dios es su realización, Dios es su plenitud. Y aun cuando Dios le pida lo mejor de ellos, están dispuestos a entregárselo, como lo fue Abraham. Ni siquiera Isaac era su plenitud. Su plenitud era lo que Dios quiere. Cuando Dios haya hombres y mujeres para quienes lo que Dios quiere es lo más significativo, ahí es donde el mundo tiene esperanza, amados hermanos. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Por qué no le pedimos al Señor sensibilidad espiritual para poder volvernos hacia Él, para poder que las cosas que hemos recibido de Dios provoquen en nosotros un sentido de responsabilidad, un sentido de volvernos a Dios? Eso solo viene de Dios, amados hermanos. Eso viene de su